Bienvenida a tu podcast Vivir Tranquila, donde episodio a episodio vamos a descubrirnos mejor, apreciar la vida tal y como se presenta y amarnos de manera más auténtica. Soy Patricia Sánchez, psicóloga especializada en gestión emocional y llevo desde el 2010 acompañando a mujeres y familias de distintos países a vivir en equilibrio. Mi objetivo es compartir con el mayor número de personas una visión, actitud y experimentación de la vida más plena y armoniosa. ¿Me acompañas? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este episodio de tu podcast Vivir Tranquila. Hoy vamos a hablar de lo que nos pasa cuando no nos reconocemos, ¿verdad? Nuestra yo actual, nuestra yo presente, no la reconocemos con lo que estábamos acostumbradas a ser o experimentar. Y también te voy a dar 3 consejos para adaptarnos bien a esta transición, porque en la vida hay cambios, hay movimiento, y cómo lo podemos hacer de una manera que obviamente pues no nos haga sufrir. Y esto me lo encuentro a menudo en consulta, sobre todo, tú tienes que adaptarlo a tu situación personal y a lo que a ti te suceda, pero sí es verdad que me lo encuentro mucho con mujeres que son madres recientemente, ¿sí? Muy reciente o en los últimos años han sido mamás, pero también lo he visto en otras circunstancias cuando hay cambios en la etapa vital, pues que se hacen como más presentes, como la menopausia, o cuando los hijos ya se hacen más mayores y empiezan a hacer más su vida, o otros cambios vitales que nos pueden ocurrir, ¿no? Entonces me cuentan, ¿no? Como que se sienten mal, en algunos momentos incapaces, incluso a veces tontas por no ser tan rápidas como eran antes, o no poder hacer tantas cosas como hacían antes. Entonces recuerdan cómo son antes y se comparan con el ahora, y obviamente se comparan en negativo. Entonces hay 2 cosas muy importantes aquí, y es que por un lado no se dan cuenta de que igualmente están haciendo muchas cosas ahora, aunque no sean las mismas cosas que hacían antes. Eso por un lado, es como que se filtra, ¿no? Filtran, y esto igual te ha pasado alguna vez, ¿no? Se filtra todo aquello que estoy haciendo porque solo me estoy fijando en lo que hacía y ahora no, pero no veo que estoy haciendo seguramente, y suele pasar esto, otras cosas, ¿no? Y otro punto importante es que intentan hacer las mismas cosas que hacían antes con las circunstancias actuales, es decir, las circunstancias que tenían entonces no son las que hay ahora, no las tienen en cuenta, como por ejemplo, voy a coger el ejemplo de la maternidad, pero aplícalo a tu caso, ¿vale? Es para que nos podamos entender con un poquito más concretos. Entonces, hay cambios físicos, igual no estás durmiendo lo que venías acostumbrada y vas más cansada, hay más responsabilidades, tienes más aspectos que atender. Por ejemplo, vamos a inventarnos que antes de ser madre, pues en 2 horas podías ir al supermercado, hacer la compra, mirarte lo demás, hacer la compra con tranquilidad, mirártelo todo, llegar a casa, colocar las cosas en la nevera, en la despensa, etcétera, y preparar la comida o preparar la cena. Y ahora que a lo mejor tienes un bebé, o tienes 2 niños pequeñitos, o uno pequeñito y uno no tanto, ¿verdad? O 3, no lo sé. Con 2 horas, con suerte, consigues llegar del súper y queda todo por ahí encima, recoger como mucho la nevera y el congelador para que no se ponga malo, por ejemplo, y te da esa sensación de caos y de no llegar. Pero es importante entender algo aquí, entender la vida como un viaje, como el viaje que es, y en cada etapa de nuestra vida es un destino diferente que tenemos, es decir, cada etapa de nuestra vida es un destino diferente en este viaje que es la vida. Entonces, cada destino, la infancia, la juventud, maternidad, mediana edad, edad avanzada, etcétera, requiere de nosotras diferentes habilidades
diferentes preparativos, diferentes acciones, diferente actitud, ¿de acuerdo? Y intentar vivir esta nueva etapa de la vida, este nuevo destino, como vivíamos el anterior, es como ir a la montaña con ropa de playa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos reconocer, y es vital reconocer los cambios que están sucediendo internamente y externamente a mi alrededor, y también reconocer el momento en el que estoy. Es decir, son dos reconocimientos: reconocer mi cambio interno y el externo, el del entorno, y el momento en el que estoy. Por ejemplo, después de ser madre, hay muchos cambios, ¿no? Imaginémonos que somos un malabarista del circo y está, ¿no?, con las pelotas en el aire, ¿no? Pim, 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 haciendo los malabares. Entonces, si antes teníamos 10 pelotas y ya estábamos súper entrenadas en esas 10 y las llevábamos con agilidad, ahora tenemos 20. Entonces, hay que primero adaptarse a que hay 20, hay que entender que esa agilidad, rapidez y cero error, lo más normal es que eso cambie, alguna pelota se me caiga, tenga que adaptarme a esas 20 y seguramente al final tenga que decir, oye, dejo 5 y voy, bueno, puedo sumarle 5 a las 10 que ya tenía, pero no 20, y hago 15. Y eso no significa que ahora no seas capaz, que no seas válida, porque tienes que dejar 5 pelotas. Es que estás teniendo más de las que tenías antes. Espero estarme explicando. Y que además esto no pasa nada, hay que aprender a soltar alguna y aprender a moverse con esa cantidad de pelotas en movimiento. Yo recuerdo cuando yo estaba en esos inicios de etapa de la maternidad, que yo me acuerdo que yo pensaba, jolín, con lo fácil que era antes, que yo salía de casa, subía al coche, arrancaba y salía. Y eso tardaba, ¿qué? ¿1 minuto? ¿2? Como muchísimo. Y ahora, salir de casa ya es todo un reto, pero tardo 5 minutos si voy a tope, pero lo normal es que tarde 10 y tengo que prever que voy a tardar 10 minutos en poder salir con el coche, porque llego con el niño en el cochecito, tengo que sacarlo del cochecito, quitarle la chaqueta, guardar la chaqueta, poner a mi hijo en la sillita, abrocharle la sillita, doblar el cochecito, abrir el maletero, poner el cochecito en el maletero, cerrar el maletero, subirme en el coche y arrancar con muy buena suerte si mi hijo no se ha hecho caca, no tiene hambre, tiene sed, llora o quiere algo, con lo cual lo tengo que atender antes de poder arrancar. Y ni te cuento cuando ya tuve 2, que es el cochecito con el patinete, que cuesta un poquito más de plegar. Son 2 niños que subir, bueno, uno ya se subía solo, pero era muy pequeñito igualmente, son 2 chaquetas que quitar, 2 niños que abrochar, 2 niños que atender, uno un bebé, etcétera, etcétera. Obviamente, eso cambia cuando no tenía hijos y eso cambia también ahora que mis hijos son más mayores, se suben solos, se quitan la chaqueta solos, se la ponen solos, se abrochan solos, no hay cochecito. Obviamente ahora vamos más rápidos que en ese momento, pero sigo siendo más ágil si voy sola y me subo sola en el coche, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cuando voy sola que cuando voy con ellos, no es lo mismo ahora con ellos que cuando eran pequeños, pero no pasa nada. Lo importante aquí es reconocer el momento en el que estamos, las circunstancias en las que estamos y adaptarnos a ellas. Y no seguir intentando salir en 1 minuto cuando ahora necesito 10. Entonces me tengo que adaptar, pensar, prever y estructurarme toda en esos 10 minutos y no va a haber sufrimiento y no va a haber agobio y no va a haber nada porque acepto que necesito 10 minutos y que eso no significa que yo sea más lenta, que yo sea menos capaz, que esto sea peor que antes. No, significa, y aquí hay un punto que te hablaré ya mismo, hay un punto muy, muy, muy vital y crucial, que es el de aceptar las cosas como son, y que eso no significa que sean ni peores ni mejores que antes, sino que ahora son. El problema viene, el sufrimiento viene cuando intentamos hacer lo mismo sin tener en cuenta estas nuevas cartas que han aparecido en el juego. Seguimos jugando el juego con unas normas que ya no son obsoletas porque el juego ha cambiado, ha evolucionado, ¿sí?
Entonces, reconocer estos cambios es el primer paso para podernos adaptar a ellos, porque si yo no reconozco que esto es así, no voy a poder hacer las adaptaciones pertinentes. Y muchas veces, y lo veo mucho en consulta, no nos paramos a ver que estamos en otro punto, en otro destino del camino, intentando hacer las mismas cosas que hacíamos en la fase y en la etapa anterior, y no nos sirven. Muchas veces no nos sirven los mismos recursos, muchas veces no nos sirven las mismas maneras de actuar, porque el escenario, el juego ha cambiado, y por lo tanto las normas del juego también. Y yo tengo que empezar a hacer cosas distintas, tengo que empezar a pensar distinto, tengo que empezar a organizarme distinto, a accionar distinto, de tener un cierto tipo de flexibilidad mental, que ahora también te hablaré de ello, ¿no? Entonces, es vital, ya hemos dicho, por un lado reconocer, ¿no? Por otro lado es la aceptación, porque el sufrimiento viene de la resistencia a ese cambio y también del juicio de esto es peor que antes. No es peor ni mejor, es lo que es que es lo que estás viviendo, y cuando antes entiendas esto, antes vas a dejar de sufrir y vas a estar mejor. Entonces es crucial aceptarnos tal como somos ahora, con nuestras fortalezas, con nuestras limitaciones, si es que han aparecido limitaciones, porque estamos hablando mucho del entorno, pero pueden haber también aspectos nuestros que evolucionan de una manera que igual no esperábamos o no nos gusta tanto. Hay que aceptar eso. Las circunstancias actuales, que no son ni mejores ni peores, son las que son. Esto lo repito mucho porque es básico. Y para obviamente después podernos adaptar a ello bien, es decir, poniendo en marcha lo que necesitamos poner en marcha para que todo fluya correctamente, ¿sí? La aceptación es algo que abordamos constantemente en los procesos terapéuticos que tenemos, ¿no? Y es como abrazar a un amigo que hace mucho tiempo que no ves y ha cambiado, pero lo quieres igual, entonces si lo abrazas con ese cariño, ¿no? Otra cosa muy importante que tenemos que hacer para poder hacer este proceso saludablemente es, yo le llamo, y a mis pacientes siempre les digo, el recalcular ruta como con el GPS, ¿no? Como cuando le cambias en el GPS, cuando le has puesto un destino al GPS y hay una calle cortada o te has equivocado tú y has girado por donde no tenías que girar y el GPS te dice recalculando ruta, es decir, te busca una ruta alternativa para poder llegar al mismo destino. ¿Cuál es el destino? El destino es vivir tranquilas, es vivir en calma, es ser felices, es disfrutar, ¿sí? Entonces da igual si llegamos por aquí o por allí, lo importante es llegar a ese destino y que durante el camino estemos lo mejor posible, que no solo sea cuando lleguemos a ese destino. Entonces yo le digo mucho a mis pacientes que flexibilicen y recalculen ruta como el GPS, porque es una manera de no sufrir y de llegar mucho antes al destino que queremos llegar, ¿no? Entonces eso significa que muchas veces vamos a necesitar modificar y ajustar las metas y las expectativas que teníamos, adaptándolas a la realidad existente y presente y no a la que nuestra cabeza en el mundo de fantasía e irrealidad proyecta, ¿sí? Es decir, va a ser necesario a menudo, y cuanto más ágil seas en esto, menos vas a sufrir, modificar y ajustar metas y expectativas según la realidad que tienes. Y esto no es fastidiarse, qué rollo, qué asco, no. Esto significa poder estar bien dentro de el momento que te toca vivir, ¿sí? Y por esto estoy hablando, por ejemplo, de ajustar nuestras rutinas, salir antes, como el ejemplo que te he dicho, hacer deporte de noche en vez de por la mañana que estaba acostumbrado, hacer cambios de objetivos profesionales. Cada uno tiene que adaptarlo a su situación personal, ¿sí? Bueno, vamos a ver, dicho todo esto, ¿cómo me puedo adaptar sin morir en el intento? Voy a darte 3 consejos prácticos sobre cómo puedes adaptarte a los cambios sin morir en el intento, sin resistencia, sin pasarlo fatal. Son 3 consejos clave para que hagas esa transición y esa adaptación de la manera más gradual, agradable y positiva posible y más sana también para ti, mentalmente y emocionalmente, ¿vale? Uno de ellos, ya te lo he ido hablando un poquito, ¿no? Es establecer rutinas que se ajusten a tus circunstancias actuales. Sí,
cambia, modifica, reajusta, no pasa nada, no está mal y te vas a liberar un montón y vas a estar mucho mejor y vas a ser mucho más feliz si cambias y reajustas y no sigues intentando forzar tu realidad a lo que tú ya hacías, a lo que tú querías. No, adáptate tú a la realidad que hay y verás que es todo mucho más sencillo y es todo mucho más fácil, ¿sí? Por ejemplo, si antes podías ir al gimnasio 3 horas y te duchabas allí y hablabas y no sé qué y no sé cuántos, y ahora tienes 30 minutos, pues ajustas tu entrenamiento a ese tiempo que tienes y te duchas en casa y no sé qué, ¿vale? Pero igualmente puedes ir, pero es importante hacer este reajuste y en esta línea, el punto número 2 es que vas a necesitar flexibilizar tus creencias para adaptarlas a tu realidad. Es decir, las cosas, tienes que entender que las cosas no están bien o mal, o si no son perfectas, no están bien hechas o no son correctas. Porque puedes entrenar, siguiendo el ejemplo anterior, puedes entrenar 30 minutos haciéndolo bien, concentrado, a tope y mantenerte bien físicamente y saludablemente y de energía sin seguir haciendo esas 3 horas que tú pensabas que eran imprescindibles para poder conseguir tus objetivos. Es verdad que igual el destino lo tenemos que cambiar un poquito de hacia dónde queríamos llegar, pero a veces funcionamos en términos de todo o nada y nos olvidamos que hay un espacio intermedio muy grande al que podemos acceder y que con eso también nos podemos sentir bien, que es al final lo que buscamos. Y el tercer consejo es pide ayuda cuando la necesites, amigos, familiares e incluso profesionales. Sí, a veces la ayuda se paga y da mucha paz y también es ayuda. Que me lo digan a mí, que doy fe de ello, que lo he vivido. 1, me costaba un montón pedir ayuda antes de ser madre y 2, tenía muchos conflictos con lo de pedir ayuda de cualquier manera y aprendí una de las cosas, a mí muchas cosas me enseñó la maternidad, bueno, y a lo largo de la vida, en las diferentes etapas voy aprendiendo muchas cosas, como todos, pero una de las cosas que me enseñó la maternidad es a ser flexible, lo que estamos hablando de hoy, y otra muy grande que no lo he explicado muchas veces, o nunca, es a pedir ayuda. Y pedir ayuda de cualquier tipo y también buscar esa ayuda, aunque sea pagando a alguien para que me recoja a los niños del colegio, por ejemplo, los días que yo trabajo o lo que sea. Y da muchísima paz eso, porque sabes que es una persona que va a hacer según las directrices que tú le has dado y lo vas a tener eso cubierto, sea la limpieza de tu casa, sea, yo qué sé, no lo sé, ahora no me vienen ejemplos, ¿no? Pero que sea un entrenador personal, sea una psicóloga, la ayuda puede ser de muchos tipos, incluso la ayuda puede ser física, de manos, ¿verdad? De manos que están ahí, puede ser de guía, puede ser de acompañamiento, de soporte, puede ser de conocimientos, hay muchos tipos de ayuda que tienes que ser capaz de pedir, buscar y cuando es necesario pagar, porque te acorta tiempo, porque vas directo a lo que necesitas y ya está, y tenemos que dejarnos de tantas historias y dar tantas vueltas porque lo bueno que tenemos es que tenemos opciones. Existen esas opciones y yo puedo elegir cuál escojo, pero si no me doy ni la oportunidad de pedir y buscar esa ayuda, pues no la voy a obtener, ¿vale? Y a veces nos resistimos mucho por no hacer esto y nos lo complicamos un montón, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que tú no intentes poner en marcha tus propios recursos y salir adelante, eso siempre va lo primero, pero también existe esta parte de buscar ayuda cuando la necesitamos, porque vamos a acortar sufrimiento, tiempo y de todo, ¿vale? Entonces, cada etapa de la vida trae consigo sus propios regalos y sus propios aprendizajes. Es bueno que sepas ver eso, que no lo veas en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto, sino de qué cosas me aporta cada etapa de la vida que estoy viviendo y qué aprendizajes, cómo yo avanzo, cómo yo me voy superando, avanzando y mejorando como persona. Disfruta de cada momento porque es único e irrepetible. Y si sueltas el mejor, peor y todas estas historias mentales que es ruido, vas a poder disfrutar, vas a poder ver el regalo que hay en cada momento y vas a poder disfrutarlo, aunque no sea como tú inicialmente lo pensaste. No compares, todo está bien si tú lo vives bien.
Y te voy a dejar por aquí debajo el enlace a la clase gratuita Los 3 pilares para vivir tranquila, por si te apetece profundizar en cómo conseguir esta adaptabilidad y esta flexibilidad en tu vida para sentirte más feliz y en calma. Espero que te haya ayudado muchísimo todo lo que te he compartido aquí hoy, que lo compartas con las personas que creas que les puede ayudar y que les puede aportar en su vida, que te suscribas y sigas para que tanto YouTube como las plataformas de podcast te avisen cuando se sube un nuevo episodio, y que nos vemos en el próximo episodio. Que seas muy feliz y prioriza tu paz.